Kenia Félix. En el día de hoy nos complace en gran manera presentar a nuestro invitado. Él es el abogado Pavel Williams, es un abogado criminalista dominicano, doctor en leyes, graduado en la Escuela de Derechos de Brookline. Tiene una licenciatura en Ciencias Políticas realizada en la ciudad de Columbia, New York, y fue secretario legal de juez de la Corte de Vivienda de la ciudad de New York, Kim Termos, y asistente legal de Service of the Hudson Valley, una organización sin fines de lucro que se encarga de brindar asistencia a las personas de escasos recursos. Es un abogado con práctica en la ciudad de New York por más de 12 años, mucho que decir, asistente fiscal, y con su amplio currículo, señores, en el día de hoy nos va a hablar sobre su experiencia como estudiante inmigrante en los Estados Unidos. Nos hablará cómo le ha ido ejerciendo como abogado en la ciudad de New York. Nos hablará sobre su ascenso en el sistema judicial de la ciudad de New York y ofrecerá consejos a los nuevos inmigrantes graduados en leyes. También él nos va a hablar brevemente sobre lo que es el acoso sexual a propósito de un caso, a propósito de la renuncia del gobernador de New York, Andrew Cuomo. Entonces, el espacio de ATSI en el día de hoy, doctor, es todo suyo, puede iniciar. Su micrófono está abierto. Puedo ver que está abierto, déjeme ver. Ok, ya creo que ya está. Sí, ahí ya está. está. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la introducción. Muchas gracias por la invitación, en especial al doctor Carlos Williams, que me hizo la invitación ya hace un tiempo y por cuestiones de logística, ¿no? Yo no pude estar aquí antes, pero muy agradecido de poder estar aquí hoy y poder hablar sobre el sistema de educación superior aquí en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, cómo yo he navegado el sistema y espero que le sea útil, ¿no? Si no es para alguien que está viendo este programa, sea para algún familiar o algún conocido que esté pensando en embarcar en ese proceso, ¿no? De hacer una carrera de educación superior aquí en los Estados Unidos. Lo primero es que quiero aclarar una cosa. Yo me gradué el año pasado de la Universidad de Leyes. Sí tengo alrededor de una década, un poco más de una década, estudiando para llegar hasta donde llegué hoy. Pero no tengo 12 años de experiencia como abogado. Sí tengo alrededor de 2 años y medio como abogado criminalista, específicamente como asistente del fiscal del condado de Westchester. Para darles una especie de orden de biografía, ¿no? Yo llegué a los Estados Unidos cuando tenía 11 años y fui a la escuela, fui a la secundaria. Durante la secundaria retorné a República Dominicana, a Santo Domingo, por un tiempo, terminé allí y luego a los 20 años decidí volver aquí para empezar mi carrera ya profesional. Eso obviamente fue un poco difícil por cuestiones el tipo de educación que tenía y todo eso, pero con mucho esfuerzo, con el apoyo de muchas personas, familiares y conocidos, logré que me dieran una beca en la Universidad de Columbia. Si alguien no conoce la Universidad de Columbia es una de las universidades más prestigiosas de este país y se puede decir del mundo. Está aquí en la ciudad de Nueva York y
Obviamente aquí se usa el sistema meritorio, ¿no? Entonces eso implica que tiene que tener ciertos requisitos, tiene que tomar ciertos exámenes, pero tuve la suerte de poder entrar ahí y estudiar bajo el tutelaje de muchos profesores de renombre, y ahí hice mi licenciatura en ciencias políticas. En el 2014 me gradué de la Universidad de Columbia y es cuando empiezo mi carrera legal, no como abogado, pero como paralegal, lo que se le llama aquí un paralegal, una institución sin fines de lucro, aquí mismo en el condado de Westchester. Y ahí duré alrededor de 3 años. Durante ese tiempo eh, me preparé para entrar a la escuela de leyes. Eso es otro proceso por sí solo que se tiene que hacer para poder aplicar a la universidad y luego que te acepten y luego pasar por el proceso de admisión y todo eso. Eh, Luego entro a la Universidad de Leyes, Brooklyn Law School, una universidad de leyes de las pocas que hay aquí en el estado de Nueva York. Y, y ahí duró un periodo de 3 años. Y durante esos 3 años trabajé con un juez, trabajé en la fiscalía del condado de Brooklyn. Y durante ese tiempo fui creando conexiones y me fui codeando con personas que vieron en mí el deseo de superación y me dieron la oportunidad, y, y así terminé donde estoy hoy, donde estoy trabajando actualmente, y en la Fiscalía del Condado de Westchester. Y para ponerles eso en contexto a las personas que no sepan cómo funciona el sistema aquí, el fiscal del Condado de Westchester y de cualquier otro condado es una posición electa, es un político elegido por las personas del condado, y ese fiscal en esa posición nombra asistentes de fiscales, que son las personas que manejan y llevan las investigaciones criminales y los casos criminales. O sea que yo represento directamente a la fiscal del condado de Westchester. En el condado de Westchester hay alrededor de, quiero decir, 1.200.000, 1.300.000 de habitantes. Fiscales asistentes como yo somos alrededor de, quiero decir, 150, y, y estamos divididos por jurisdicción. Yo particularmente tengo dos jurisdicciones, dos pueblos aquí en el condado de Westchester, y yo prácticamente soy quien maneja todos los casos criminales que se procesan en esos dos lugares. En mi capacidad como asistente de fiscal, actualmente manejo más de 200 eh, casos criminales de armas de fuego, violación infantil, violación sexual, drogas, violencia doméstica y un sinnúmero de crímenes. Eh, y, y nada, ahí es donde estoy hoy. Pero quería, antes de, o sea, ya que hablé de mí, quería hablar sobre el tema de hoy, ¿no? Sobre lo que me trae aquí. Eh, yo, como estudié aquí y como obviamente pasé por mucho, todo ese proceso, entiendo que puede ser un poco difícil, ¿no? Para los inmigrantes y personas que vienen de otro país, no necesariamente de República Dominicana, de cualquier otro país. Entonces yo quería hablar sobre eso, ¿no? Sobre cómo navegar eh, el sistema. Creo que hay alguien que no me escucha. ¿Me pueden escuchar bien?
Este tuyo, Sí, dicen que no sí, están sí, oyendo por claro. allá. Sí, yo oigo bien. Está perfecto No, el no, sonido. pero el sonido está bien, ok. No, aquí Eh, se oye bien. Si alguien no oye porque tiene alguna dificultad con su sonido. ok. Ok. Sí, escucha bien. Antes de conseguir, de seguir, Pavel, Sí. ¿a qué edad tú llegaste a Estados Unidos? Bueno, yo llegué a los Estados Unidos a los 11 años y retorno a República Dominicana a los, creo que tenía 15 años. Ya había hecho un año de secundaria, terminé la secundaria ya y luego regreso nuevamente a los Estados Okay. Unidos. A la edad de, creo que tenía 19, 20 años. Y ahí entonces donde empiezo la universidad. Quería hablarles sobre eso, sobre el proceso, sobre cómo se puede, eh, o sea, sobrepasar todas esas barreras que se le presentan al inmigrante, ¿no? Cuando quiere embarcar en una carrera profesional en los Estados Unidos. Y obviamente estoy hablando desde mi punto de vista y mi experiencia, ¿no? Bueno, lo primero es que, obviamente, una de las primeras cosas con la que se enfrentan los inmigrantes es con la barrera del idioma, ¿no? El idioma, no manejan el idioma o se sienten que no manejan el idioma de la manera que su carrera lo requiere, ¿no? Ya sea medicina, arquitectura, lo que sea. Eso es lo primero. Y lo segundo es que lamentablemente venimos de países pobres donde la educación siempre suele ser un poco, no quiero decir mediocre, pero sí cuando se compara con los países europeos y otros países que sí invierten en la educación y que reciben un nivel de educación mucho más superior, eso se convierte en un obstáculo, ¿no? Porque uno está compitiendo en un sistema meritorio con personas que, que en papel, ¿no? Y que en conocimiento quizá se vean mejor que tú o tengan más conocimiento que tú. Y eso fue algo que a mí eso fue algo que a mí me puso, fue la primera barrera que yo tuve que enfrentar, ¿no? Porque había venido de la República Dominicana, era inmigrante, no me sentía que dominaba el idioma completamente como requería una carrera así, ¿no? Como era las ciencias políticas, y ya que yo estaba pensando que quería entrar en la escuela de leyes. Entonces, ¿cómo manejar eso? Bueno, lo primero es que uno piensa, bueno, el idioma es el idioma. Y cuando uno quiere embarcar en una carrera profesional, uno empieza a compararse con personas y cosas así. Y eso es algo que no se debe hacer, algo que yo, que yo hoy, donde estoy, cuando pienso sobre mis inicios, eso es algo que en realidad te, 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 te hace sentir al menos y en realidad no ayuda. O sea, ¿cómo sobrepasar eso? Bueno, el idioma, el inglés, el inglés en general, ¿no? No tiene un acento particular. Eso es algo que muchas personas que que yo conozco se sienten que no tienen la capacidad porque hablan con un acento, porque no se saben algo. Y la realidad es que nunca se va a saber todo. El idioma nunca se va a dominar el 100%. Eso es algo eso es una fábula, ¿no? Ya sea el español o el inglés, ya sea su idioma natal, nunca lo van a dominar por completo. Y eso es algo que mucha gente lo obstaculiza, ¿no? Su ascenso en el ámbito académico. Uh, y en realidad eso no debería ser así. La gente tiene acento. Por qué tú piensas que la gente
se preocupa tanto por el acento, porque los dominicanos en particular, o el grupo de los latinoamericanos recién llegados, tienen vergüenza de hablar en inglés las pocas palabras que saben, aunque sepan mucho, no tienen la confianza de hablar en inglés en público, porque creen que se están haciendo niños o haciéndose inferiores. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación que tú le darías a eso? Bueno, lo primero es que esa es una realidad que muchos de nosotros vivimos, pero yo creo que eso se debe a, tiene que ver mucho con la cultura pop, ¿no? Y lo que se ve en la televisión, las personas, eh, la mayoría de las personas que vienen aquí, no, obviamente, lo que conocen de la cultura lo conocen por televisión y cosas así. Y los programas de televisión, que es el mecanismo de los Estados Unidos promover su cultura más prevalente, ¿no? Tienden a ser, obviamente, los actores y todas esas personas hablan inglés perfecto. O sea que cuando las personas llegan aquí, ya tienen un concepto de lo que es la cultura americana. Y en realidad la cultura americana es un conglomerado, ¿no? Entonces que incluso aquí mismo hay acentos diferentes si vienes del sur, si vienes del, del norte, si vienes del este o del oeste. Pero ¿a qué se debe? Tiene que ver mucho con la confidencia que tiene la persona, ¿no? Y La determinación para llegar hasta donde quieren, porque sí, exactamente, y la determinación que tengan para llegar a donde quieren. Pero más que todo, yo pienso, pues estoy hablando por experiencia propia, que la cuestión del idioma limita a las personas porque precisamente por eso, porque están buscando la excelencia en el hablar y en el dominio del idioma. Y lamentablemente, dominio del idioma no significa hablar con un acento, como nosotros le decimos, o sin acento, porque todo o el mundo sin tiene un acento, acento. o sin acento. O sea que la gente, las personas tienden a crear una especie de correlación en el dominio, entre el dominio del idioma y tener un thick accent, lo que nosotros le decimos, tiene un acento bien fuerte. Y eso son dos cosas distintas. Y eso es lo primero. Bueno, en mi opinión, yo creo que eso es lo primero la razón principal por la cual las personas se limitan, porque no Una crean. pregunta. ¿Tú crees que el acento determina o refleja el conocimiento que tiene la persona? Absolutamente no, absolutamente no. Mire, yo en la Universidad de Columbia, y vuelvo y le repito, es una de las universidades más prestigiosas de este país. Los profesores venían de muchísimos países, venían de Italia, venían de España, venían de Grecia, venían de Argentina, venían de Cuba. Profesores que tenían aquí, que habían cursado aquí, habían hecho PhD aquí, y tenían acento. O sea que obviamente esa teoría de que tener un acento o hablar de cierta manera distinta al idioma coloquial de aquí, define tu nivel de inteligencia. Yo creo que eso es un tabú y una de las muchas cosas que limita al inmigrante cuando llega aquí. Y otra cosa Si que quería... pasas la barrera, si pasas la barrera de la dificultad con el idioma, ¿cuál sería? Tú pasaste los exámenes, tú pasaste la secundaria, estudiaste, aprendiste a comunicarte y tienes tu conocimiento y tu interés. ¿Qué haces luego? ¿Qué va luego de eso? Luego de eso viene lo más difícil, que es cuando tú te das cuenta que la educación que has recibido ha sido, voy a decir mediocre, ¿no? Porque no tengo otra palabra. Y por más, Políticamente correcto. por más
prestigio que tenga la escuela, por ejemplo, en un país pobre, en un país donde la educación no se invierte en la educación, donde la educación es de poca calidad, como en República Dominicana. Cuando tú llegas aquí, y vuelvo y repito, en un sistema meritorio donde no se está mirando tu nivel socioeconómico, tu color de piel, ni de dónde viene, dónde vive, sino qué tienes para ofrecerle a esta institución, ¿no? ¿Qué talentos tienes? Y eso es algo que a muchas personas lo paraliza completamente. Cuando llegan a la universidad y están recibiendo materias y el currículum se vuelve casi imposible de llevar. Y dicen, y entran con una especie de shock y se rinden. Yo creo que aparte del idioma, ese es el segundo obstáculo, quizás el obstáculo más difícil de sobrepasar. Y a eso quiero decir que lo primero es que nadie tiene el mismo nivel de educación, ¿no? Y antes que la educación, lo que se tiene que tener es dedicación y disciplina. Dedicación y disciplina. Yo personalmente, cuando llegué a la Universidad de Columbia, me pasó eso mismo, ¿no? Estaba tomando clases con personas que habían recibido un nivel de educación, una calidad de educación mucho más superior al que yo tenía. Y tuve que sobrepasar eso, poniendo un poco más de mi parte, ¿no? Porque eso es lo primero que tiene que uno reconocer, que no estoy al nivel de ellos ahora, pero sí tengo la dedicación y la disciplina para leer un libro más, para durar una hora más leyendo, para escribir un poco más. Y eso es algo que quizás no sea justo, pero nada en la vida es justo. Y cuando uno quiere llegar a cierto nivel académico, aquí uno tiene que pasar por eso. Eso es así. Aparte de eso, aparte de que la dedicación y la disciplina son más importantes que la educación que tengo. La perseverancia, la La, educación y la disciplina son los 3 ingredientes de la sopa. exactamente. Y obviamente el apoyo de la familia, de los familiares, de los amigos y todo eso. Pero el dominicano y cualquier inmigrante que ha venido de un país pobre, que ha llegado a los Estados Unidos, que ha logrado ingresar a una universidad, debe sentirse orgulloso. Y lo que las universidades ven en ese tipo de personas, no es tanto qué nivel de educación, o sea, qué calidad de educación han recibido, de qué colegio vino en República Dominicana, o de qué colegio vino en Haití, o de Ghana, donde quiera que venga, sino su experiencia de vida. Eso es algo que aquí se valora mucho. Las vicisitudes que las personas han podido sobrepasar en la vida, ya sea que se le murió su papá, que sobrepasaron alguna catástrofe natural, vienen de un barrio, de un lugar bien pobre. Eso es algo que muchas personas, y lo digo por experiencia, lo ven como una especie de aspecto, un aspecto negativo, ¿no? Que no le añade nada a su valor como profesional. Y es todo lo contrario. Esa experiencia de vida, ¿no? Cuando uno viene de un barrio pobre, cuando uno viene de un país pobre, le dan a uno cierta perspectiva y cierto nivel de empatía. Por ejemplo, en mi caso, que
pocos asistentes de fiscales tienen. Y eso es algo que yo traigo a la oficina, ¿no? Un valor intrínseco que que la educación, ninguna universidad me lo va a dar. Y nada, eso son una de las pocas cosas que yo entiendo que se pueden hacer, ¿no? Para sobrepasar ese primeros obstáculos, ¿no? Y esa primera barrera que se le presentan a uno cuando uno decide embarcar en una carrera profesional en los Estados Unidos. Obviamente, uno tiene que ser humilde, ¿no? Uno tiene que ser humilde y obviamente nunca rendirse y reconocer que van a fracasar, ¿no? Muchas veces hay un examen, hay algo que va a definir, ¿no? Tu ascenso en algún tipo de carrera o lo que sea. Y muy probable que la primera vez o la segunda vez no pueda llegar a ese o no pueda pasar el examen, ¿no? Y pasa mucho, por ejemplo, aquí cuando uno va a entrar a la universidad. Hay que tomar exámenes para entrar a la universidad. Cuando vas a entrar a la escuela de leyes, tienes que tomar exámenes también. Y muchas personas no le va muy bien la primera vez y se rinden, ¿no? Y vuelven todas esas cosas que ya yo he mencionado y, y, y vuelven a revivir, ¿no? Esos miedos, oh, es el idioma, o no tengo la capacidad. Pero cuando uno embarca en una carrera y anticipa que va a fracasar en algún momento, pero que se va entonces a, a aferrar a su disciplina, perseverancia y su dedicación, uno se prepara para eso. Y cuando ese momento llegue, es una fase más del proceso. Eso es algo muy importante. Muchas personas llegan aquí, cogen un examen, no lo pasan o no le va bien, no consiguen la calificación que requieren y se rinden, ¿no? Cuando uno embarca en cualquier carrera o profesión, yo creo que lo primero que uno tiene que decirse, voy a fallar y eso es normal, ¿no? Eso es parte del proceso. Y, y nada, ¿no? Aparte de eso también, y estoy hablando de problemas que son casi únicos para profesionales inmigrantes, ¿no? Que vienen de países pobres. De los obstáculos más prevalentes, ¿no? En la sociedad dominicoamericana es el tiempo, ¿no? El tiempo y cómo uno prioriza el tiempo cuando tiene que, en la mayoría de los casos, trabajar para ayudar a la familia, porque uno es el primero que, que está en la universidad y sus padres no pudieron eh, ahorrar para que puedas ir a la universidad sin trabajar y todo eso. Eso es otra cosa. Cómo priorizar el tiempo y priorizar lo que uno hace, cómo crear un sistema en el que uno le está dedicando el tiempo suficiente a la educación y le está dedicando el tiempo suficiente ya sea al trabajo o a la familia. Y en muchos de esos casos, uno se ve en la necesidad de tomar decisiones drásticas y de hacer sacrificios, ¿no? Y el motivo por el cual yo menciono eso es porque para nosotros, para los inmigrantes, estudiar es un sacrificio casi sobrehumano. Es un sacrificio casi sobrehumano porque cuando uno embarca en una carrera, ya sea de medicina o de leyes, que son la carrera que más requieren, que más tiempo requieren, que más esfuerzo requieren, uno
echa a un lado a la familia. Y la familia en muchos de los casos depende de uno para que uno trabaje y provee. Y, y a veces uno tiene que decirle a la familia, no, ahora no puedo, ¿no? O no voy a poder darles eso, no voy a poder aportar esa cantidad de dinero. Comprar esa televisión grande ni mandar su cuarto para Santo Domingo. Exactamente. Y eso es una de las cosas que limita, ¿no? El ascenso de las personas. Y eso es algo que uno tiene que hacer, ¿no? Porque uno no puede, como dice el dicho, estar en dos sitios a la vez. Entonces, ¿por qué embarcar en una carrera universitaria en los Estados Unidos? A pesar de todos estos sacrificios que uno tiene que hacer, ¿no? Bueno, lo primero es que una carrera universitaria en los Estados Unidos como inmigrante es lo que más garantiza el ascenso socioeconómico personal de la persona que decide estudiar y afecta la próxima generación, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, mi papá no fue a la universidad. Yo fui a la universidad, fui a la escuela de leyes. Mis hijos tienen una probabilidad más alta de ir a la universidad, de graduarse y de quizás sobrepasarme a mí. Y eso es algo que el doctor Williams, ciertamente su vida y su trayectoria sirve como ejemplo, ¿no? De que eso así es que funciona. Y, y nada, a pesar de todas las barreras institucionales que existen en los Estados Unidos, eh, para dejar a personas como nosotros, como yo, fuera de ciertas profesiones, eh, ya sea legal o medicina, eh, todas esas cosas que uno sobrepasa y toda esa experiencia de vida que yo mencioné anteriormente, son cosas que son invaluables y que hacen de uno como dominicano, como inmigrante, único, único, y le dan mucho más valor a lo que uno hace, y uno siempre, siempre añade a cualquier institución a la que uno pertenezca. En mi caso, Quiero sí, interrumpirte ahí porque simplemente para aclarar y que la gente entienda que cuando tú dices todos los sacrificios, todas las cosas que pasas y que pasaste para llegar a donde estás, tú también tuviste la determinación y convicción completa de que querías el resultado que andabas buscando. Tú también te determinaste que, aunque fuera un fracaso al momento, de manera simple, no se triunfa cuando no se ha fracasado. No se puede llegar al triunfo si uno nunca ha fracasado. Y la idea de que el triunfo es solamente la única manera de llegar es la manera más errónea de pensar. Porque el triunfo solamente resulta del fracaso anterior y de lo que uno aprendió durante el fracaso. absolutamente. Obama, eh, una vez estaba dando una entrevista y dijo precisamente eso, ¿no? Que el progreso no es algo constante, no es algo lineal, se retrocede a veces, ¿no? En el ascenso hacia lo que sea que uno quiera eh, hacer, siempre hay obstáculos, ¿no? Siempre hay cosas que te van a hacer retroceder, ¿no? Y esas son esas cosas de las cuales uno aprende, ¿no? Y sigue adelante con más convicción y con más experiencia y con más sabiduría. O sea que sí, yo no lo hubiese podido decir mejor que usted. Eh,
Y nada, ¿no? Yo no sé si lo dijiste, pero sigue. Quería comentar Sigue. sobre mi caso personal, ¿no? Como fiscal, como mencioné en la introducción, yo manejo una serie, cientos de casos, ¿no? Cientos de casos criminales. Y yo prácticamente decido la condena, la oferta que le vamos a hacer a la persona que que son acusadas de cometer crímenes. Y eso es algo, eso es una posición en un país como este, en un país donde predominan las leyes y las leyes son las que dictan prácticamente todo. La posición de fiscal, ¿no? Es algo que viene con mucha responsabilidad, pero que le da a uno el poder de hacer, o la oportunidad de hacer la diferencia, ¿no? Y eso es algo que yo entiendo que yo no hubiese podido haber hecho sin mi experiencia de vida. Y voy a poner unos cuantos ejemplos, ¿no? Recientemente manejé un caso de una señora, ya una mujer joven, ¿no? Que fue arrestada por manejar bajo los efectos del alcohol. Aquí en el estado de Nueva York, eso es un crimen, ¿no? Un crimen que lleva una cadena de hasta un año de cárcel, ¿no? ¿Qué pasa? Que dentro de mi capacidad como asistente de fiscal, yo tengo cierta discreción. Y esta persona, no voy a decir de dónde era, pero era inmigrante, es inmigrante, y estaba en el proceso de hacerse ciudadana, ¿no? Le había llegado la cita y le había llegado todo. Una, una, ya el arresto no le hacía, la perjudicaba, pero si se declaraba culpable a ese crimen, muy probable que que no le hubiesen dado la ciudadanía, que no hubiese sido elegible para hacerse ciudadana. O sea que un error hubiese afectado, no sé si ella estaba pensando traer a su mamá o a su hermano, a su esposo, no sé, pero yo dentro de mi capacidad y obviamente con toda la experiencia que traigo a lo que hago, siempre indago un poco más, ¿no? Esa persona eh, tiende a manejar borracha, tiene récord, no tiene, o sea, y obviamente trabajé con su abogado de defensa para conseguir una condena que no le afectara a su estatus migratorio ni su posibilidad de hacerse ciudadana. El punto al que quiero llegar es ese, que uno como inmigrante y con toda la experiencia de vida que trae, uno trae eso, ¿no? Y de eso se trata, en mi caso, este trabajo. Y estoy seguro que el doctor Williams y el doctor Restituyo aquí, en su capacidad como médico, han ido un poco más allá de lo que su título y su vocación y su profesión les dicta, ¿no? Por, por eso, por lo que han vivido, por la experiencia de vida y por su capacidad de poder entender de una manera casi personal lo que afecta a la persona que sirve. Y eso es algo que a mí me sirve de experiencia, no solamente en mi capacidad como abogado, como fiscal, sino en todo cómo me manejo con la persona, cuando hablo con personas que están en el proceso de empezar su carrera profesional y todo eso. Quería comentar algunos temas, ahora fuera de mi capacidad, de mi experiencia. Lo primero es sobre el caso del gobernador Andrew Cuomo, ¿no? Si ustedes siguen la noticia, ¿no? Recientemente el gobernador
anunció su renuncia a raíz de una investigación que se llevó a cabo en la que él fue acusado de haber acosado sexualmente a 11 mujeres, ¿no? Y el doctor Rectitudio me estaba preguntando, me estaba comentando eso. ¿Y o sea, qué se puede hacer? ¿Cómo se puede uno manejar como hombre, ¿no? Como hombre o como mujer en estos tiempos, ¿no? Donde hay ciertas sensibilidades que no existían anteriormente o que generaciones anteriores no, no tuvieron que vivir o lidiar con eso. Bueno, lo primero es que eh, cualquiera puede acosar a otra persona o acusar a otra persona de violación o de acoso sexual, ¿no? Pero el sistema legal tiene ciertos requisitos, ¿no? Porque es un crimen que usualmente es bien personal, en el sentido de que solamente lo ven la persona que cometió el crimen y la víctima, ¿no? Usualmente nadie ve una violación, usualmente nadie está ahí, nadie sirve de testigo, ¿no? O sea que son crímenes muy personales y yo diría que la manera más segura de evitar eh, ese tipo entrar en ese tipo de problemas es mantenerse al tanto de, de la, del pulso de la sociedad, ¿no? Hace 10 años no existía el movimiento Me Too, no existían tanta sensibilidad en cuanto a las acciones que los hombres especialmente tomaban hacia las mujeres. Pero los tiempos han cambiado y, usualmente uno le dice, usa tu mejor juicio, ¿no? Te lo dejo a tu juicio. Pero yo, como fiscal que manejo ese tipo de casos, que actualmente estoy manejando ese tipo de casos, lo mejor que uno puede hacer para evitar cualquier tipo de problema, ya sea de que lo acusen o de pasar un mal rato, ¿no? Porque alguien entendió que algo lo ofendió, es mantener siempre un nivel de profesionalidad, de profesionalismo y de ¿cómo le digo? La amistad es una cosa, lo profesional es una cosa. Yo he visto casos donde las personas pierden, o sea, son acusados por el simple hecho de hacer un comentario, ¿no? No necesariamente sin implicar un acto físico, ¿no? De tocar o algo así, sino porque hacen un comentario. O sea, y eso es algo que es bien fácil de prevenir, ¿no? No haga comentarios que puedan afectar o ser tomados de la manera incorrecta o la manera que uno no quiso que se tomara. Y en cuanto al cosas físicas, eh, uno tiene que limitarse, ¿no? Uno tiene que limitarse dependiendo de la situación en la que esté y con la persona que esté interactuando. Yo entiendo que generaciones anteriores eran mucho más afables que las generaciones de ahora. Un abrazo, un besito en la mejilla, todo eso era permitido. Y, y o sea, se puede decir que hasta hoy en día es permitido, pero no con la frecuencia que existía antes. Eso es una de las cosas que yo personalmente no hago, ¿no? Yo trato, ya sea hombre, mujer, trans, lo que sea, de la misma manera, ¿no? Yo le doy, siempre saludo a la persona dándole la mano y si ya hemos desarrollado una amistad, entiendo que esa persona se siente cómoda, no le afecta que yo le dé un abrazo, un besito en la mejilla,
Entonces, eso se puede decir que es permitido, ¿no? Pero yo no he tenido la oportunidad de ver el resultado de la investigación que se hizo con el gobernador Cuomo, pero las acusaciones son serias. Algunas de ellas son serias, pero las otras rondan en eso de lo que acabo de mencionar, ¿no? Alguien que es un poco más, demuestra su afecto de una manera más física, conoce a una persona que de esta nueva generación y, y la persona lo toma de la manera que quizá el gobernador o quien sea no quiso, no fue su intención. Entonces, eso es algo que yo, que yo le recomiendo a toda la persona, ¿no? Mantener el nivel de profesionalismo ante todas las cosas y tratar a las personas, ya sean mujer, hombre, trans, gay, lo que sea, de la misma manera, ¿no? Y así, una vez uno crea ese tipo de formato, ¿no? Formato de interactuar con las personas, muy difícil que uno entre en un problema de eso, ¿no? Eh, no sé si me queda tiempo para hablar sobre el crimen o si tienen alguna pregunta. Ah, hay preguntas ahí que, si tú miras en el chat, Raisa hizo 2 preguntas, a ver si le puedes hablar rápidamente. Que Sí, restituyó, dile a Raisa la respuesta. ok. La pregunta es, ¿qué le recomienda a las personas, a los profesionales que desean continuar estudiando en la universidad? ¿Con beca o asumiendo el costo particular? Bueno, lo primero que les recomiendo es que continúen estudiando, ¿no? La educación, W.E.B. Du Bois, o Du Bois, dijo una vez que la educación no es simplemente para enseñar a trabajar. La educación enseña vida, enseña a cómo vivir. O sea que eh, cuando, cuando una persona se encuentra, ¿no? en esa posición en la que tiene que decidir, oh, si sigo estudiando, eh, a pesar de que ya soy profesional, de que tengo un título, sí, sigue estudiando, porque la educación, como dije, te enseña a vivir, ¿no? Y eso es algo que nada garantiza más tu ascenso socioeconómico que la educación, porque la educación te da valor a ti como persona, ¿no? Y cuando tú llegas a cualquier lugar, se te valora tanto por quién eres y por la educación que tienes, ¿no? Por tu trayectoria, por tu nivel académico. O sea, que eso es algo que siempre le recomiendo a la persona. Con beca o sin beca. Las becas no están al control de uno. Lo único que uno puede hacer es aplicar para ello, ¿no? Y como dije anteriormente, la educación es un sacrificio. Es un sacrificio. Y doctor Williams, me voy a robar un poco de las palabras que usted me dio a mí hace unos años, pero me dijo, tú estás invirtiendo en ti ahora mismo. Y yo me lo tomé así mismo, ¿no? Me lo tomé como una inversión, me lo tomé como si estuviera poniendo dinero en el banco, o como si estuviera sembrando no sé qué, pero así mismito me lo tomé. Y así es la educación, ¿no? Es una inversión en ti. Y obviamente, siempre y cuando no vaya a causarte un cambio de vida extremadamente drástico, ¿no? Vive en una casa y usted se va a vivir bajo el puente o algo así, te aconsejo que no lo haga. Pero si es posible, si existen los recursos económicos, eh, con un poco de sacrificio para continuar estudiando, continúe estudiando, con beca o sin beca. El sacrificio que tú hiciste
o que uno hace para llegar a una posición de esa categoría, no solamente para la persona que hace el sacrificio, como tú mencionaste inicialmente, sino que también impactan alrededor tuyo y las consecuencias se repercuten en el futuro y en el presente. Cuando tú haces presión en ti, tú modificas tu vida y también afectas la vida de los otros que vienen detrás de ti y los que están alrededor tuyo al mismo tiempo. Sin embargo, las familias algunas veces tienen la dificultad de entender eso cuando tú lo estás haciendo. Y eso crea animosidad y en muchos casos, particularmente los médicos y los otros profesionales de cualquier otro país que sean inmigrantes, también crea depresión, también crea divorcio, también crea y también el estilo de vida y el comportamiento de la persona, porque como tú dices, el estrés que uno sufre durante ese tiempo tiene que ser manejado de manera productiva. De lo contrario, su vida se pierde. Se cortó un poco ahí, doctor Sí. Williams. El doctor, está teniendo un Oh, poco perdón. Sí, con el audio, sí. Pavel, creo, la doctora Raiza tiene otro comentario. Doctora, si puede abrir su micrófono para que haga la pregunta o el comentario directamente. Sí, Raiza, por doctor, correo. Buenas noches. escuchan, buenas Sí, muy bien. noches. Perfecto. Ya la segunda, el tercer comentario que quería hacer con relación al caso del gobernador de Nueva York. Cuando sucede así, que una autoridad está en una investigación, lo cambian, se cambia el plan, por ejemplo, político de la ciudad, en lo que se busca un suplente. Legalmente esa parte, ¿cómo se maneja? Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti por la pregunta. Bueno, yo voy a suponer que tú vives en República Dominicana y que estás en República Dominicana. A diferencia de la República Dominicana, aquí los planes de gobierno son bien rígidos, ¿no? Son bien rígidos y se hacen a largo plazo. Lo que quiere decir que ya el sistema está designado o creado de una forma que anticipa ciertos problemas. Uno de ellos, obviamente, es que el gobernador tenga que renunciar. Y no es la primera vez que pasa, ¿no? Recientemente, el gobernador Eliot Spitzer, hace unos años atrás, tuvo que renunciar y por cuestiones de casi similares, ¿no? Pero no tan similares. Entonces, para responder tu pregunta, lo que va a ocurrir ahora es que una vez el gobernador Cuomo deje eh, eh, su renuncie oficialmente, que va a pasar en los próximos días, hay una especie de subgobernadora, ¿no? Que viene siendo la vicegobernadora, que asume ese cargo. Y el plan de gobierno que ya existía ahí sigue como estaba, ¿no? Todo lo que fondos que se ven designados para ciertas obras, para todo eso, sigue su curso, ¿no? El gobierno y todo sigue funcionando de la manera que el gobernador actual, que sigue siendo Andrew Cuomo, lo designó. Y no interrumpe para nada. Obviamente tiene repercusiones políticas, pero no en cuestión del gobierno, de la estructura y de los planes del gobierno local de Nueva York, el gobierno estatal, todo sigue funcionando prácticamente igual. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario antes de finalizar nuestra Y conferencia? Sí. me faltó algo. Sí. Pondrán a otro gobernador, sí, la subgobernadora ahora asume el mando y van a haber elecciones, ¿no? Ya supongo que terminará el periodo que le toca y van a haber elecciones internas dentro del Partido Demócrata y Republicano y luego habrán elecciones generales y se va a elegir un gobernador. Pero el gobierno local sigue igual, todo sigue funcionando igual. Sí, muy bien. ¿Algún otro comentario? Sí.
Yo sé que Pavel es uno de los más jóvenes en el grupo de nosotros, de los Williams. También, como tú viste la semana pasada, habíamos traído otros profesionales y todavía nos quedan otros profesionales por ahí que vamos a traer en el futuro. Yo quiero darte las gracias por el tiempo que dedicaste. No sé exactamente cuál era la idea, pero la idea es exactamente lo que tú hiciste, es compartir tu experiencia con la gente que estamos aquí, con la gente que han llegado, para que aprendan de la historia y quizás puedan utilizar eso como una manera de sobrepasar las dificultades que nos encontramos los inmigrantes de cualquier país del mundo. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí ha sido un placer poder compartir mi historia y poder hablar y estar aquí en la compañía de grandes profesionales como ustedes. Lo más importante, Pavel, es que a la hora de tomar una decisión, nuestros inmigrantes no se sientan que reciban el peso de la ley muy fuerte, que se busque la manera de suavizar esa condena en las decisiones que, como la que usted mencionó, en la que ha estado involucrado, ¿verdad? Porque ya forma parte de un sistema que, ¿verdad? Que forma parte de New York, del estado de Nueva York, en la área de leyes, que es un área muy importante. Recordarse para todos, que se recuerden que las experiencias personales, a pesar de que en algunos países y como el nuestro no tienen importancia, la experiencia de un individuo personal, familiar, y la historia de cómo llega a donde está, como él mencionó, tiene un gran valor en el ejercicio de las actividades diarias de la profesión que ejercemos. Porque para tener empatía, para poder simpatizar con las gentes que tratamos, tenemos que haber pasado la experiencia. Y eso nos hace únicos en lo que estamos haciendo. Muchas gracias, Pavel. Doctor Williams, gracias por la invitación de traer a Pavel en el día de hoy. A los participantes de Bolivia, del Ecuador, de Argentina, a Pena en el Perú también, a todos ustedes, gracias por participar. Al ingeniero Severino, al abogado Severino que entró y parece que tuvo dificultades por la tormenta en la República Dominicana, que hoy afectó el internet en mucha parte del país. Nos faltaron muchos oyentes y gracias a todos ustedes. Buenas noches. Buenas noches.